televidentes, bienvenidos a una nueva transmisión, esta vez desde el Centro de Convenciones de Lima en San Borja, donde se llevará a cabo el 14º GORE Ejecutivo, que tendrá como invitado al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, junto al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, pero además también habrá la presencia de los 18 ministros de Estado y los 25 gobernadores regionales. Estas autoridades ya se encuentran en esta zona del Centro de Convenciones para iniciar precisamente esta instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental, pero además se presentará las políticas prioritarias desde el gobierno nacional y además algunos pedidos de algunos gobernadores regionales. Este GORE Ejecutivo tiene como finalidad tener mayor relación y alianzas entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, con la finalidad de precisar algunas iniciativas, como por ejemplo en el sector salud y economía, para priorizar precisamente el desarrollo de estos dos ámbitos. En estos momentos, el jefe del Estado va a brindar palabras a todos los presentes en este hall. Con este, señor gobernador de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, señores ministros de Estado, señores gobernadores regionales, señor alcalde de Lima, señoras y señores representantes de los pueblos del Perú. Para mí no solamente es grato estar acá, sino también asumir con mayor responsabilidad la tarea que el mismo pueblo nos ha encomendado. El pueblo no puede seguir más postergado cuando hay personas responsables y autoridades como ustedes en cada pueblo. Hoy es el momento no solamente de asumir un consejo de coordinación intergubernamental, sino también ya de asumir los trabajos inmediatos que se tienen que asumir. Los trabajos inmediatos que el pueblo está exigiendo, pero con transparencia, con lealtad. Hay que devolverle al Perú y a los pueblos, respondamos con lealtad a la confianza que nos han dado los pueblos. ¿Y qué más? Hablando de los gobernadores, hablando de los alcaldes distritales, los alcaldes provinciales, los gobernadores regionales, los mismos ministros. No perdamos el tiempo en otras cosas. Hoy mucho se juzga cómo te vistes, cómo caminas, cómo hablas. Y el hambre sigue vivo ahí. Y las necesidades cunden todos los días ahí. La corrupción sigue ahí. La pobreza sigue ahí. Pongámonos la camiseta del país. Este es el gobierno que no solamente abre las puertas a las autoridades regionales, sino que a partir de hoy pongámonos a trabajar. Yo no voy a poner ninguna piedra en este camino de la descentralización. Que llegue el dinero al último rincón del país a través de ustedes, a través de los gobiernos regionales, a través de los ministerios. Que los hombres que están allá en el último rincón de Cusco, igual los mismos derechos, en las mismas condiciones, en la gente de Ayacucho, de Chota, de Cajamarca, de Tumbes. Estamos haciendo todo el esfuerzo para vacunar a la población, para que se abran ya las fronteras. Pero también es emergente recorrer el resto de la frontera del país en la selva, como lo vamos a hacer de acá a unas horas. No podemos tener pueblos aislados por caprichitos políticos. No podemos mantener al pueblo en hambre, en miseria y en abandono, porque ¿qué dirán mañana los titulares? Entonces hay que trabajar en función a eso. Señor ministro, señor primer ministro y ministro de Economía, hay que acelerar y hay que destrabar todos estos proyectos para darle a los alcaldes y a los gobiernos regionales urgente, para que llegue ese dinero, para que las obras que están allá esperando su presupuesto se la dé inmediatamente. Pero también
es necesario que en el camino de la descentralización y de soltar este dinero para hacer las obras, ustedes sean francos con qué empresas van a trabajar. Nosotros ya tenemos una relación de empresas que se han venido rotando a hacer esa acción de la puerta giratoria. Dame esta obra, pero toma tanto para ti. Yo lo voy a hacer esta obra, pero todo ese dinero no llega al pueblo. Yo agradezco al señor Contralor de la República que acaba de hacernos llegar algunos datos. Voy a trasladarlos a los ministros y también a los gobernadores regionales y también a los alcaldes. Que tengan mucho cuidado con eso. El dinero del Perú tiene que ser para los pueblos del Perú. La verdadera descentralización significa que los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales, distritales y el gobierno central hablemos un solo lenguaje para atender las emergencias del pueblo peruano. Hay que romper y hay que terminar con eso. Cuando viene una comisión al gobierno regional y le dice, ¿sabe qué? Allá en mi centro poblado, en mi comunidad, necesito construir una escuela o necesito construir un puente o quiero afirmar esa carretera. Y muchas veces ponemos a un gerente en la municipalidad a personas que no conocen la realidad. Trabajemos de la mano con los pueblos, que los pueblos saben proponer, personas que muchas veces dicen, no, es que no tiene el perfil. Sí, pues no tiene el perfil para otra cosa, pero sí tiene el tremendo perfil para trabajar. Trabajemos con gente que propone el pueblo. Podemos llevar grandes ideólogos que simplemente están en el papel y que por eso no se ha hecho nada. Llevemos gente idónea, gente que propone las comunidades, los centros poblados, porque saben la necesidad. Perdemos el tiempo llevando a una persona que no conoce el sector, que no sabe en dónde están los pueblos, en dónde está la necesidad. Y cuando la comunidad llega y le dice, ¿sabe qué? Quiero ese puente, muchas veces dice, no, eso no me corresponde a mí, le corresponde al alcalde provincial. Va usted a la municipalidad provincial y le dice, no, le corresponde al gobierno regional. Pongámonos de acuerdo, ordenemos las cosas. Y si es porque tenemos que integrar a todo el país, tenemos que integrar a los pueblos, ahí está la decisión de parte nuestra para que los ministros no pongan ninguna traba. Exhorto al Consejo de Ministros, al señor Premier y a todos los ministerios para que no se cierren las puertas a ningún gobernador, que no se cierre la puerta a ningún alcalde, cualquiera sea el alcalde del país, porque ese alcalde es elegido por su pueblo. Pero también, si viene por otras cosas, en forma aislada, en forma personal o por intereses aislados, no podemos perder el tiempo. Queridos compatriotas, este Consejo de Coordinación Intergubernamental, el día de hoy, debe dar señales de unidad de las autoridades y también de fortaleza en el marco de la descentralización. Los pido a los funcionarios que están detrás de un gobernador, detrás de un alcalde, también ayuden a sus autoridades. No nos sentemos solamente detrás de una mesa en ese pupitre para decir así están las cosas cuando la realidad dice otra cosa. La realidad grita en otro sentido. Bienvenidos a la verdadera descentralización, estimados compatriotas y autoridades. Bienvenidos a la efectiva coordinación con todos los niveles de gobierno. Empecemos a trabajar para sacar adelante a nuestro país. El Perú tiene muchas demandas. El Perú tiene conflictos sociales. Y esos conflictos sociales se han dado porque cuando la gente va a pedir a una institución, a un pueblo, no va a pedir para su bolsillo, va a pedir para que se solucionen sus grandes problemas, como el problema de la salud. Nosotros le hemos dicho que para nosotros el problema de la salud no es solamente un problema, momentáneo, es un problema histórico, igual que la educación. Antes de la pandemia, de cada 10 escuelas, 6 escuelas a punto de caerse. Eso les consta a todos ustedes. De cada 10 niños, antes de la pandemia,
4 niños en el umbral de la pobreza y la extrema pobreza y en el umbral de la anemia. Y muchas veces ese dinero lo llevamos para invertir en cemento, para invertir en otras cosas. Hay que invertir en las personas. Queremos pueblos sanos, queremos jóvenes y pueblos educados, pero que también necesitamos al hombre del campo, que tenga confianza en su alcalde, en su gobernador. A través de ustedes, señor presidente de la Asamblea Nacional, a los alcaldes y al Consejo de Ministros, solicito urgentemente llevar a cabo reuniones macrorregionales con todos los alcaldes de los centros poblados del país y que se agende el día de hoy para estructurar una reunión inmediata que no debe pasar de 15 días. A la semana debemos hacer 2 reuniones en las macrorregionales. En la macro norte, todos los alcaldes de los centros poblados, para hablar con ellos, no solamente para recoger sus necesidades, porque ustedes lo conocen, y lo haremos también con el Consejo de Ministros. En la macro sur, en la macro centro, en la macro oriente y también en Lima provincias. Y a esta solicitud pido también al alcalde de Lima Metropolitana para que nos acompañe a conocer el país, entendiendo de que es necesario que el Perú profundo conozca a todas las autoridades de la República para saber que hay necesidad de descentralizarla. Y reitero una vez más que en el marco de la verdadera descentralización, hoy los ministros de Estado están trabajando ya para terminar y eliminar a todos esos órganos paralelos a los gobiernos regionales. Y hay que darle su presupuesto real, no podemos hacer paralelismo duplicando los presupuestos que le corresponden a la verdadera descentralización. Ese es nuestro trabajo. Por lo demás, decirles de que, como nos hemos comprometido, vamos a visitar a cada una de las regiones. No hay necesidad de que vengan los alcaldes. Estamos nosotros asistiendo el día jueves al Parlamento y esperamos de que el Parlamento nos escuche y nos acompañe para que también la mesa directiva o algún cuerpo responsable del Congreso también nos acompañe a tener contacto con las autoridades en cada uno de los pueblos, en cada una de las regiones. Que el pueblo es el momento, ya no estar pensando quién tiene o no la confianza. Es necesario que el pueblo sienta en su espacio regional la presencia, que hay un Congreso distinto, que hay un gobierno que abre las puertas a todas las autoridades. Vayamos allá, empecemos a conocer el país, pero también con responsabilidad para irnos a trabajar. Vamos a visitar permanentemente las regiones, los pueblos, y espero de que, como lo decía siempre, no vamos a ir a visitar a las regiones a encerrarnos. Espero llegar con ustedes a los rincones, a los pueblos más alejados del país. Tienen acá por parte de los ministerios toda la disposición, por parte nuestra, la coordinación para sacar adelante esos proyectos que muchas veces se han quedado atrasados. Y ustedes, señores gobernadores y alcaldes, cuando vean algún problema en los ministerios, que se le están paseando, bailando con alguna forma de que no se quieren trabar algún proyecto, háganos de conocimiento inmediatamente. Porque el gabinete, los ministros, no han venido acá para negociar ningún proyecto. Lo que tienen que hacer es abrir las puertas para atender a la población, que para eso estamos acá. Los insto a ponernos a trabajar de inmediato, que las necesidades y el deber nos llama, por la gran mayoría de todos los peruanos. No podemos esperar más. ¡Vive el Perú! Muchísimas gracias.
Palabras del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, con respecto a este GORE ejecutivo, que es el 14º que se realiza en el país. Es la primera sesión que también se está llevando a cabo durante su gobierno. Precisamente en estos momentos también va a dar unas presentaciones sobre las políticas prioritarias del gobierno nacional a través del ministro de Economía, Pedro Franque Valle, que va a realizar medidas para la reactivación económica y el impulso a la inversión pública. Pero antes se van a tomar la foto oficial con las autoridades presentes en el centro de convenciones. Precisamente como lo había mencionado el jefe de Estado, mencionó que hay que devolverle la confianza y la lealtad a la población e incluso también manifestó que se va a tomar bastante trabajo de descentralización con todos los gobiernos regionales e incluso van a tener continuas reuniones con todos los alcaldes de cada región. Este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana desde el Centro de Convenciones de Lima en San Borja. Regresamos a Estudios Centrales. Están para dictar medidas cautelares y perjudicar el proceso de la ejecución de los proyectos y favorecen a los contratistas. Yo creo que eso debemos tomar en cuenta, señor ministro de Justicia, a fin de que en el país se respete. Si bien es cierto que todos tenemos derecho, pero yo creo que las empresas tienen que cumplir con el objetivo que se ha puesto. Proyectos paralizados, tenemos unos temas que corresponden entre la capital, nuestro alcalde de Lima posiblemente está acá, pero es el que nos cobija, pero sin embargo es necesario mirar con responsabilidad. Bueno, la salud ya el señor ministro ha expuesto, estamos en varias reuniones ya, hay una agenda, y allí, señor ministro, tenemos más de 31 hospitales que hoy día no hemos visto cómo vamos a atender. Economía, ¿cómo va a afrontar esos hospitales? Yo creo que hay hospitales que tienen que entrar al anexo, porque hay regiones que lamentablemente, ya hemos expuesto la semana pasada, el famoso proyecto de inversión pública no ha podido ser creado, pero sin embargo creo que este gobierno debe dar un impulso a que los hospitales se sigan construyendo. Tenemos más de 31 hospitales, ahí necesitamos más vacunas en tema de salud, hay plantas de oxígeno que falta entregar a varias regiones, algunas que están llegando, señor ministro, nos parece y saludamos que algunas plantas ya estén arribando a las regiones. Esas hay que hacer funcionar para que pueda también atender a la población. Y el otro tema que creemos conveniente también es el tema Sistemas Único de Salud. Saludamos la presencia del doctor Mario Corvopoma, que es presidente de Salud, que está presente el día de hoy, para que también él pueda tomar la agenda de la Asamblea Nacional a fin de que tanto el Ministerio de Salud y Salud podamos trabajar de manera articulada. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que le comentaba, son 31 hospitales que están sin presupuesto y queremos que el Ministerio de Economía y Salud nos indiquen cuál va a ser el mecanismo de este procedimiento en este segundo tramo. El otro tema es que también los contratos CAS que hemos solicitado la semana pasada para garantizar que el personal esté contratado. Bueno, esto es una lista de los hospitales que están con expediente técnico, algunos son viables y creo que los que tienen expediente técnico ya deben entrar al anexo para su presupuesto para el próximo año. Rápidamente voy a pasar porque necesitamos también mirar la educación. El ministro Cadillo conocemos y hemos expuesto en varias oportunidades con la Comisión de Salud que tenemos en la Asamblea Nacional que encabeza nuestro gobernador Baltasar Lantarón y varios gobernadores como Huánuco han trabajado y creemos ahí un tema importante que ya hemos alcanzado. Y allí tenemos problemas pues en educación, falta de internet, necesitamos también que PRONIT, por ejemplo, que es una instancia que ya hemos expuesto muchas veces, cómo va a ser esa transferencia a fin de que los proyectos lleguen directamente a los municipios y a los gobiernos regionales. Allí vemos también el tema de que hay que vacunar a los profesores, porque si bien es cierto que hay que retornar a clases, pero hay que avanzar con la vacunación de los docentes de la zona rural y urbana, y asimismo también la mejora de la infraestructura educativa. Para nosotros, hay comunidades altoandinas, zonas de selva que no cuentan con internet, y esto también necesitamos afianzar un poco más. Licenciamiento de institutos tecnológicos y pedagógicos, creo que ahí, señor ministro de Educación, necesitamos también apoyar, porque no solamente son las universidades, sino también hay que apoyar a las instituciones técnicas productivas, pedagógicas y tecnológicas, para que los jóvenes puedan también tomar
básicamente el desarrollo de educación. Y en la economía, señor ministro, señor viceministro de Economía, queríamos manifestar cuál va a ser el mecanismo de la propuesta de reactivación de la economía. ¿Cuánta plata tenemos para reactivar la economía? Porque ya no estamos hablando de un gobierno de transición, sino estamos hablando de un gobierno que ha tomado las puestas y necesitamos allí un compromiso de economía y finanzas. ¿Qué proyectos son los o cuánto fondo tenemos para la transferencia de los gobiernos regionales y locales? Porque para Trabaja Perú hay que darle también para que haya empleo, pero sin embargo hay hospitales, hay carreteras que de una u otra manera necesitan financiamiento. La reactivación económica. Nosotros siempre hemos visto de que la crisis económica que usted ha expuesto, estamos de acuerdo, que hemos bajado muchísimo en tema de los ingresos, pero sin embargo hay que poner los mecanismos necesarios. Entendemos que hay bonos que van a otorgar también, pero a ello hay que acompañar con financiamientos para mejorar las vías de comunicación, ya sean vías nacionales y departamentales, las cuales no han podido ser atendidos en este año. Tenemos carreteras departamentales y nacionales, como vuelvo a manifestar. Si bien es cierto que el año pasado otorgaron a los gobiernos provinciales los presupuestos para caminos vecinales y se descuidaron pues las vías departamentales y la vía nacional. No sé qué pasó con el Congreso, la ley estaba propuesta como ahora estamos hablando, pero de noche a la mañana en el Congreso no apareció el presupuesto para el mantenimiento de carreteras departamentales y las vías nacionales. Es injusto que nos dejen así, estimado presidente del Consejo de Ministros. No ha sido su gestión, sino ha sido la gestión del año pasado, pero creo que es necesario afianzar en ese tema. Yo no puedo hablar de desarrollo económico si no tenemos puentes. Yo quisiera que haya una propuesta de construcción de promedio de 1000 puentes, un programa de puentes que debemos también generar para que las regiones estemos integradas. Aquí tenemos unas propuestas, ¿no? Ya lo que he mencionado, la continuación. Y otro tema que, una mirada, señor Premier, en el tema de lo que es la masificación del gas. Hay proyectos de la masificación del gas para 7 regiones del sur de Ayacucho. Por nuestra puerta pasa el gas, pero lamentablemente nuestra población sigue pagando 60, 70 soles por un balón de gas. Yo creo que allí hay que tomar medidas inmediatas para que esos proyectos prácticamente se viabilicen, porque se han lanzado como 3 procesos y los 3 procesos han caído. Finalmente, nosotros manejamos solo 9.000 millones como gobiernos regionales, cuando el gobierno nacional maneja 53.000 millones. Es decir, solo manejamos el 18% del presupuesto nacional. Y creo que hoy en día hay una propuesta a cuánto vamos a subir para el próximo año. Eso sería muy bueno. Y allí nomás, señor viceministro de Economía, también ver cómo vamos a ver el tema del FONCOR, el Fondo de Compensación Regional. Queremos que el Fondo de Compensación Regional se programe para el próximo año, porque si bien es cierto, hay una mínima programación, pero queremos que eso se adelante para que haya una verdadera reactivación económica. Son temas que hemos planteado y creemos de que en este espacio de la interconexión, básicamente esto de la implementación entre gobiernos regionales, locales y la nacional, va a ser muy importante. Y finalmente una mirada al BRAE. Son 5 regiones en el BRAE que cada vez que hay problemas sociopolíticos le damos una mirada y luego nos olvidamos. Allí tenemos que trabajar con Devida, el ProBRAE, y allí el Ministerio de Agricultura tiene que jugar un papel importante para que la gente que está dedicándose al tema de los productos también puedan tener acceso al mercado, entre otros. Dejamos un reto para el Bicentenario, la vacunación, que es urgente, estimados ministros. Asimismo también la reactivación económica, las transferencias de los programas sectoriales, e impulsar una verdadera y real descentralización y una reforma legal que pueda fortalecer a los gobiernos regionales. Desde la Asamblea siempre estaremos trabajando y quisiéramos pedirle, estimados ministros, nosotros en nuestro territorio lo vamos a recibirlos, solo que nos avisen para que también nosotros lo tengamos en nuestras regiones, porque a veces si llegan de sorpresa, a veces se puede desarticular tantos problemas y conflictos sociales que tenemos, porque juntos tenemos que abarcar. Hay alcaldes, con mucho respeto, están muy preocupados y vienen tal vez a la región y se vienen hasta Lima, y cuando los problemas también juntamente podemos solucionar en el mismo territorio de manera articulada. Espero yo compartir estos momentos con ustedes a pesar del momento que tenemos, pero yo quería expresar mi preocupación a nivel de la Asamblea, que estamos aquí para trabajar de manera conjunta y de esta manera también fortalecer las mancomunidades regionales de nuestro Perú. Un fuerte abrazo a los ministros, esperamos articularnos un poco más, estamos empezando, y en ese proceso lograr un Perú que sea unido, desarrollado, y más que nada el reto grande que tenemos es controlar esta pandemia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Continuamos con la participación de la Mancomunidad Regional Nororiente del Perú, a cargo del Gobernador Regional de La Libertad, señor Manuel Yempén Coronel. Agradeceremos para poder mantenernos dentro del programa, utilizar los 5 minutos que les han sido asignados. Gracias. Muy buenos días, estimado Premier. Muy buenos días, señores ministros, estimados gobernadores, alcaldes provinciales, distritales y demás autoridades. La macrorregión nororiente comprende 8 regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Loreto y San Martín. 8 regiones que geográficamente representan el 45% del territorio nacional, casi la mitad. Tiene una población 9,5 millones. Estamos hablando casi la tercera parte de la población nacional. Además, estas 8 regiones contribuyen con el 16.7% del PBI nacional y representan 5,5 millones de hectáreas de toda el área agrícola que representa. Como ustedes ven, una gran cantidad de recursos humanos. En la macrorregión norte están las 2 regiones más pobladas del Perú después de Lima, Piura y La Libertad. Pero esta macrorregión tiene casi 3 millones de personas sin agua potable de calidad. Esto significa que solamente nosotros, de cada 4 personas, solo 3 tienen agua de calidad. 1 de cada 3 no tiene desagüe. Y lo que es más, solo el 60% de la población tiene agua las 24 horas del día y agua clorada. Por eso que es muy importante, estimado Premier, estimados ministros, que nosotros debemos de conocer que la inversión de un sol en agua potable de calidad representa 5 soles de ahorro de inversión en salud. Y esto es lo más importante: la desnutrición, la anemia que nosotros tenemos, la pobreza, se debe a que no tenemos un programa nacional de agua potable de calidad y saneamiento. Esto es prioritario para que pandemias como las que estamos sufriendo, nosotros no tengamos esa tan baja inmunidad y que nos ha permitido tener un alto porcentaje
de fallecidos. Por eso que es muy importante que nosotros hoy estemos hablando de la reactivación económica, muy necesaria para poder nosotros, primero, combatir toda esta pandemia. Si no tenemos recursos, no vamos a poderlos otorgar para conseguir los recursos humanos y que nos pueda permitir seguir luchando eficientemente contra la pandemia. Por eso que es muy necesario nosotros en la macrorregión norte, tal como lo ha dicho el expositor del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos que hacer inversión pública en este momento. La inversión privada está paralizada por esta incertidumbre política que estamos viviendo. Por eso debemos de, primera actividad en economía, es el destrabe de los grandes proyectos que permitirían inmediatamente en el país el ingreso de divisas considerables. Y ahí tenemos nosotros el proyecto binacional Puyango-Tumbes. Ahí tenemos nosotros el proyecto de irrigación Alto Piura. Allí tenemos nosotros Jequetepeque segunda etapa, Olmos, Tinajones. Tenemos que ver la tercera etapa del proyecto Chavimochi, que en este momento está transferido la titularidad de la concesión en el Ministerio de Agricultura. Esto se requiere urgente una decisión política para poder determinar esa reactivación económica lo más pronto posible. Miren, en el proyecto tercera etapa de Chavimochi tenemos la presa Palo Redondo y estamos asumiendo un gran riesgo. 240 millones de dólares ya invertidos, que desde hace 4 años no podemos culminar esta obra que ya está en un 75% de ejecución. Que inmediatamente ingresarían a la actividad económica agrícola 30.000 hectáreas de terreno, que permitiría 120.000 puestos de trabajo. Ahí está. Estimado ministro de Economía, estimado Premier, el pueblo, más que bono, quiere empleo. Y el empleo están en estas grandes obras que tenemos que hacerlas. Obras que, como por ejemplo, la tercera etapa de Chavimochi, inmediatamente ingresarían por agroexportación 3.000 millones de dólares anuales. Y solamente falta invertir 100 millones de dólares para culminar esta gran obra que los 2 millones de liberteños y toda la macrorregión norte lo está esperando. La agricultura, trabajar en estos grandes proyectos de inversión agrícola, estimado viceministro, allí nosotros tenemos la recuperación económica de nuestro país y que tendríamos generando inmediatamente 200.000 hectáreas que elevaría 10 veces nuestras agroexportaciones. Son cifras mayores y que solamente falta la decisión política para el destrabe de estos grandes proyectos. Eso tiene que darse. Y en la macrorregión norte, estimado ministro de Salud, en la región Lima ya van 6 vacunatones.
En la región La Libertad, ninguno, siendo con Piura las regiones más pobladas del interior. 2.100.000 habitantes en la región La Libertad. Más de 10.000 fallecidos por la pandemia. Y hoy todavía no tenemos nosotros culminado mayores de 50 años. Por eso que es muy importante, primero, tener, y ante esta alerta de la variante Delta, nuestra población tiene que estar vacunado. Agradeceré, señor ministro, que por favor revisemos los criterios que para La Libertad están tomando para asignarle vacunas. Nosotros necesitamos urgente. Mire usted, para culminar mayores de 50 años, acá en Lima ya están en 38, necesitamos nosotros 300.000 vacunas por el alto número de población que nosotros tenemos. Y la reactivación económica, ¿cómo podemos generar empleo sabiendo que de 100 empresas en el Perú, 95 son microempresas? Allí tenemos que trabajar. Por eso, señor ministro de Educación, señor ministro de Economía, estimado Premier, la microempresa necesita el fortalecimiento en toda la macrorregión norte y en todo el Perú. Miren ustedes, nosotros en La Libertad, el Ministerio de Educación, o mejor dicho, el Perú, puede comprar 4 millones de calzado escolar y que lo distribuiríamos en todas las provincias de pobreza y de pobreza extrema. Eso es reactivación acompañando con la microempresa. La macrorregión norte espera mucho de este nuevo gobierno porque también nosotros estamos confiando en el principio que ha tomado la descentralización como herramienta clave para llegar al Perú profundo. Gracias. A continuación, la participación de la Mancomunidad Regional Amazónica a cargo del gobernador de San Martín, señor Pedro Bogarín Vargas, en representación del gobernador regional de Madre de Dios, señor Luis Hidalgo Oquimura. Señor Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, distinguidos ministros que lo acompañan, señores gobernadores, alcaldes, la Mancomunidad Regional Amazónica está conformada por las regiones Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali. Representan el 69% del territorio nacional. Y sin embargo, el 98% de nuestros cultivos no tienen riego tecnificado y a pesar de ello, somos los primeros productores nacionales de café, de cacao, de arroz, de palma aceitera, de plátano, de sachainchi y podríamos ser también de maíz, pero lamentablemente también somos primeros productores de cocaína que exportamos al mundo. Tenemos una gran riqueza de agua continental y agua subterránea.
¿Se imaginan si le ponemos el riego tecnificado a ese 98% de cultivos que no lo tienen? Eso le llamamos nosotros revolución productiva, que en algunas de nuestras regiones lo estamos haciendo. Somos productores de oxígeno y de agua. Somos refrigerantes de la tierra. Y sin embargo, la anemia, la desnutrición, la deficiencia en los servicios de agua potable, saneamiento, electrificación. Nuestras regiones se encuentran en aislamiento vial, con graves problemas de conectividad y graves problemas de salud, pero todo esto depende de la voluntad política del gobierno nacional que acaba de asumir funciones. Yo quiero referirme a un tema que es una propuesta que lo venimos manejando hace algunos años. Todos acá han escuchado hablar del pago de servicios ecosistémicos. Un árbol captura 300 kilogramos de carbono al año y 42% de la madera de un árbol es carbono. En una hectárea de bosque primario hay 400 árboles. Si multiplicamos los 400 árboles por los 300 kilogramos de carbono capturado, nos da 120 toneladas de carbono que captura cada hectárea de bosque primario. Y la macrorregión de la Amazonía tiene 55 millones de hectáreas de bosques primarios. Por lo tanto, captura 6.000 millones de toneladas de carbono al año. Calentamiento global asusta al mundo. Calentamiento global se relaciona también con la pandemia. Calentamiento global se relaciona con la serie de catástrofes que están aconteciendo en el mundo entero. Entonces, ¿por qué no somos capaces de negociar con el mundo el pago de esos servicios ecosistémicos? Algunos países, algunas grandes empresas ya lo aceptan. En África están pagando hasta $10 por tonelada de carbono capturado. Algunos han aceptado pagar al Perú $5 por tonelada capturada. Entonces, ¿sabe, señores ministros, cuánto significaría eso? Significaría 33.000 millones de dólares que van a parar, deberían ir a parar a las regiones de la macrorregión. Pero de lo poco que se consigue, se queda en Magdalena o se queda en La Molina, donde están ubicados los locales de los Ministerios del Ambiente y de Desarrollo Agrario. No van a las regiones, o van muy poco a las regiones. ¿Y saben cuánto significarían soles? 132.000 millones de soles, 6 veces más el presupuesto que nos asigna el Ministerio de Economía y Finanzas a cada región de la Amazonía. Ahí está el huevo de oro. Pero para lograrlo se necesita tener huevos rayados, porque hay que enfrentarse con un statu quo establecido a nivel mundial, porque cooperantes existen. Los países europeos dan muchísimo dinero para temas ambientales y hay grandes empresas que también lo dan. ¿Dónde se queda esa plata? Yo he ido muchas veces al Ministerio del Ambiente a solicitar apoyo para nuestros viveros que tenemos, que los invito para que los visiten. 10 millones de árboles maderables se están produciendo en San Martín, y si sumamos a toda la región estamos hablando por lo menos 30 millones de árboles para recuperar lo ya perdido. El tema ambiental se reduce a una fórmula tan sencilla como no tumbar bosque y restablecer el bosque que ya hemos tumbado. Pero para hacer eso necesitamos reactivar economía para que las pocas áreas dedicadas a la agricultura sean altamente productivas.
Y para que sean altamente productivas necesitamos el riego tecnificado. Necesitamos esa revolución productiva en agricultura, en acuicultura, en industria forestal. Y necesitamos mucho de innovación que nuestras regiones lo están haciendo. Hemos elevado la productividad del cacao de 480 kilos por hectárea a 2.200 kilos por hectárea y podríamos llegar a 5.000 kilos por hectárea si tuviéramos el riego tecnificado. El maíz el año 2018 se producía 1.800 kilos y se vendía a 40 céntimos. Hoy se produce 8.000 kilos y se vende a $1.30 sol. Evitando que las divisas se vayan, hubo una exposición que decía ahí cuánta plata se está gastando y que han subido los precios. Esos precios van a beneficiar a nuestros agricultores. Si es que San Martín y el resto de la región produce por lo menos la mitad del maíz amarillo que se compra al extranjero y tenemos las tierras, tenemos el agua, tenemos la tecnología para hacerlo, ¿qué necesitamos? Lo que hablan ustedes. Industrializar, necesitamos maquinaria, necesitamos semilla certificada híbrida, que es la que produce esas cantidades de las que le estoy hablando. Entonces, dejémonos de tanto discurso, por favor. Pasemos a la acción y los invitamos a que visiten nuestras regiones. Yo agradezco al ministro de Vivienda, que ha estado hace poco acá, que ha estado 2 días en San Martín, trabajando, sudando, recorriendo con el gobernador y los alcaldes y llegando a acuerdos, a entendimientos que estoy seguro que no van a quedar en el papel. Señores ministros, los esperamos con los brazos abiertos. Vayan para que vean lo que se hace en el interior del país, lo que se hace en las regiones. Presidente del Consejo de Ministros, hoy día deberíamos estar en San Martín. Reprograme usted su visita para mostrarle lo que ya le hablé a usted en su oficina. Y termino diciéndoles que sin dinero no hay milagro. Ya les expuse cuánto podríamos conseguir si el gobierno, lamentablemente los gobernadores no tenemos la potestad de negociar con el mundo, lo tiene el gobierno nacional. Nosotros les podemos dar las ideas, los planteamientos para hacerlo, con mucho gusto. Pero termino diciendo que hay que sembrar desarrollo para poder cosechar paz y para poder cosechar bienestar. Muchas gracias. A continuación, la participación de la Mancomunidad Regional Los Andes, a cargo del gobernador regional de Ica, señor Javier Gallegos Barrientos. Muy buenos días. Saludar al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, al premier, a cada uno de los ministros presentes. Saludar a nuestros colegas de las diferentes regiones del Perú y un saludo muy especial para todos los peruanos. El día de hoy vengo como representante o como presidente de la Mancomunidad de los Andes, en la cual integramos 6 regiones del Perú. Está integrado por la región de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín, Huancavelica y la región de Ica. Y la región de Ica, como ustedes saben, ministro, presidentes, es una región netamente agrícola. Es una región, efectivamente, como ustedes saben, la ciudad del eterno sol.
La Mancomunidad de los Andes está conformado por estas 6 regiones y de hecho es una región bendecida por Dios porque tiene minería, agricultura, tiene mar, tiene costa, tiene sierra, tiene selva. Tiene lo que todos quisieran tener como región. Y el día de hoy en esta reunión del GORE Ejecutivo es importante que cada uno de los ministros le dé una mirada a la Mancomunidad de los Andes, porque es una de las mancomunidades que está bien fortalecido y estamos trabajando proyectos en común en estas regiones que conforman la mancomunidad. Pero preocupado, ministro, y me dirijo al ministro de Economía, porque esta región, hasta el momento, desde su creación, no tiene ni un real de transferencia a la mancomunidad y no tiene sentido que se haya formado esta mancomunidad para hacer proyectos en común en estas regiones que conforman. Por eso le pido, ministro, por favor, cumplir con el artículo 10 de la ley número 30.804, que se debe programar e incluir el presupuesto para poder resolver problemas en esta mancomunidad. El día de hoy me gustaría pedir los proyectos para toda la mancomunidad, tanto en el tema vial, en el tema de salud, en el tema de educación, porque los proyectos son comunes en todo el Perú. Pero estoy preocupado como presidente de la mancomunidad, porque hace un par de días, no sé si el Congreso le va a dar la confianza a los ministros y se va a generar un problema que va a afectar a todas las regiones del Perú. No solamente a los congresistas, sino también darle la confianza y el respaldo de su pueblo o de todos los peruanos. Porque en esta reunión los gobernadores regionales, si bien cierto, vienen a pedir los proyectos en común, pero también están preocupados, porque queremos tener ministros no solamente que nos dé la seguridad y la confianza, sino trabaje con amor a su pueblo y que conozca la realidad y también tenga experiencia. Ya lo dijo el presidente de la República, pide que los funcionarios tengan experiencia. También los ministros deben tener experiencia y conocer la realidad del Perú y conocer el tema administrativo. Porque de verdad le digo, ministros, he visitado a algunos ministros, me han escuchado algunas peticiones, pero hasta que evalúe, hasta que conozca la realidad, ya se pasaron un mes. Y estoy seguro, terminaremos el año y esta reunión quedará en discursos. Y el pueblo de Perú no quiere discursos. El pueblo del Perú quiere hechos y no palabras. Por eso el día de hoy les pido a cada uno de los ministros, por favor, tengamos reuniones en gabinete con nuestros funcionarios, con sus funcionarios, para priorizar los proyectos. Porque si vamos a pedir los proyectos a N proyectos de cada región y no vamos a concluir a ningún proyecto para hacer realidad y su ejecución en esta mancomunidad. Por eso es importante una reunión y trabajar todos, porque el Perú lo que quiere es que haya un cambio. Si bien es cierto, los peruanos eligieron al presidente de la República, porque ya no confían en este sistema que ha pasado en gestiones anteriores. Pero si seguimos en lo mismo con estos discursos, de nada habrá cambiado nuestra patria. Y nosotros como gobernadores regionales tenemos que ser consecuentes. Y hasta el día de hoy, casi todos los gobernadores regionales del Perú y las mancomunidades están respaldando a ustedes, ministros, y al presidente. Pero también no nos decepcione. Así como somos personas y autoridades que siempre buscamos la paz y la tranquilidad, también necesitamos de ustedes, ministros, que trabajen. Y el día de hoy el Perú no solamente está preocupado porque hay muertos con esta pandemia, sino sigue habiendo más muertos por otros delincuentes que a diario quitan la vida de muchas familias. Por eso me dirijo al ministro del Interior, por favor, ya lo dijo el presidente, 72 horas para que se vayan estos delincuentes que vienen de otro país a quitar la vida de muchas familias. Hasta el día de hoy no se pronuncia. Por favor, trabajemos
Y habrá momentos en que como gobernadores regionales tendremos un trabajo de gabinete y vamos a ver los proyectos prioritarios en todos los aspectos. Gracias a cada uno de los ministros, espero que esta reunión no solamente sea para la foto, sino el Perú nos está viendo, el Perú nos está vigilando y tenemos que cumplir con la promesa, no solamente del gobierno central, sino también como gobernador regional en la cual representamos casi todo el Perú. Muchas gracias y bendiciones, éxito para ustedes. A continuación, la participación de la Mancomunidad Regional Pacífico Centro Amazónica, a cargo del gobernador regional de Junín, señor Fernando Orihuela Rojas. Buenos días con todos los presentes, estimado Premier Guido Bellido, estimado presidente de la ANGR Carlos Rúa, ministros de Estado y colegas gobernadores, conjuntamente con nuestros colegas de los espacios subnacionales que representan a nuestros gobiernos locales. Es un privilegio como gobernador regional de Junín representar a la Mancomunidad de La Paca, que alberga a 6 regiones, las regiones de Ucayali, Huánuco, Pasco, Huancavelica, Lima Provincias y la región Junín. Esta alberga a más de 9 millones de ciudadanos y en estos momentos nuestro principal objetivo es en 2 dimensiones o en 2 ejes importantísimos y principalmente en el eje de la salud pública, de cómo enfrentamos este proceso de la pandemia y enfocándonos prioritariamente en el componente de vacunación. Ya lo han manifestado muchos presidentes de las mancomunidades de que debe de existir una distribución de estos biológicos con criterios sanitarios, si bien es cierto, pero también con criterios de equidad y de densidad demográfica. En la actualidad se viene haciendo la distribución de estos biológicos concentrando el más del 50% en la capital, donde sabemos que solo habita no más del 33% de nuestra población. Y al interior de nuestro país se encuentra más del 68-69%. Seguido a esto, solicitamos a nuestro Premier, a nuestro señor Ministro de Salud, de que se tenga un contacto directo entre nuestros gobernadores y el ministro y su gabinete en pleno para generar mejores coordinaciones de entendimiento gubernamental sobre este proceso de vacunación y que en los próximos vacunatones estemos incluidos la totalidad de gobiernos regionales, ya que en este que pasó no estuvo incluido la hermana región de Pasco, de igual manera la región Junín. Y creemos que todos debemos de sumar esfuerzo en este solo objetivo que tiene la vacunación de salvar vidas. Ahí también, estimado Premier y Ministro de Salud,
se tiene que fortalecer la cadena de programación y de distribución de biológicos. Los biológicos han llegado a nuestra capital el día sábado, el día domingo, y hasta este momento no se han distribuido a las regiones. Tenemos ciudadanos en lista de espera y esto tiene que darse con prontitud, porque cada día que pasa se pierden muchas vidas. Y un tema también importante en este proceso es la información de los resultados que se dan a través del INS, de las muestras aleatorias que llegan de la región a la capital para hacer el secuenciamiento y detectar con prontitud dónde está la variante más letal, que es la variante Delta, y que este proceso se dé también con el dinamismo del caso, porque en las regiones que albergan a la Mancomunidad de La Paca, tenemos 3 regiones que tienen la variante Delta y lamentablemente la región al interior de nuestro país que tiene el mayor número es la región Junín, y es una honda preocupación de parte de nosotros y queremos que el INS con prontitud nos dé los resultados, no como sucedió en el mes de julio. Se envió las muestras a la capital la primera semana y los resultados todavía salieron al fin de mes, y eso no nos da una oportunidad de generar los cercos epidemiológicos para controlar y mitigar el avance de esta variante. Otro tema importante también en el tema de salud, estimado Premier y estimado Ministro de Salud, ya lo han manifestado en la anterior reunión muchos de nuestros gobernadores regionales, y esto no solo alberga el tema de la Mancomunidad de La Paca, sino que nosotros ya hemos firmado convenios con el Ministerio de Salud que aglomera a más de 30 infraestructuras hospitalarias a través del Proyecto Especial de Inversión Pública. Y en ese sentido exigimos de que se respeten los convenios, no solo con la cartera de salud, sino también tenemos como gobernadores convenios firmados con la cartera de educación, con la cartera de agricultura, con la cartera de transportes y demás, y que, reiteramos, tienen que ser cumplidos y respetados, y estos proyectos de inversión pública están concatenados en la ejecución de cada uno de estos ministerios. De igual manera, hay un tema muy importante, la siguiente dimensión o eje de la reactivación económica. Bien sabemos de que en estos últimos decretos de urgencia, por ejemplo, los gobiernos locales han recibido partidas presupuestales para el mantenimiento ordinario y rutinario de sus vías vecinales. También nosotros como gobernadores regionales tenemos carreteras departamentales y ahí también solicitamos el financiamiento para la reactivación económica. Y una preocupación importante de la Mancomunidad de La Paca siempre ha sido en mejorar la infraestructura vial, y en ese sentido nosotros tenemos un objetivo que está bastante avanzado, que es de la autopista o de la nueva carretera central. Estimado Premier, estimado Ministro de Economía, en la carretera central diariamente circulan hasta 20.000 unidades. En la carretera central fallecen diariamente muchas personas, entre 5 a 10. De estas decenas quedan con secuelas irreversibles. Hablando del ámbito económico, hay pérdidas millonarias cuando ésta se interrumpe, sea por fenómenos naturales o por cualquier acción de protesta social. Y eso hace de que las regiones al interior de La Paca no generen competitividad de ninguna índole. Este proyecto ya está bastante avanzado. Hay una firma de convenio de gobierno a gobierno, de contrato de gobierno a gobierno con la República de Francia.
Se ha hecho una línea de tiempo de que se debería de culminar el 2030. Creemos de que esta puede culminarse mucho antes dentro del periodo gubernamental nacional, el 2026. ¿Por qué no podría ser el presidente Castillo quien inaugure esta importante obra que le va a cambiar la vida a más de 9 millones de habitantes? Y así es que en ese sentido queremos reformular esta. Y de igual manera, como lo han solicitado muchos de los gobernadores en su momento, en la anterior reunión y ahora en la calidad de presidentes de las mancomunidades, de que se debe generar las condiciones necesarias para impulsar la inversión pública al interior del país, que va a generar una serie de cadenas productivas de desarrollo económico, donde están los empleos y los puestos laborales. Y también hay una honda preocupación en el tema de, así como se ha emitido el decreto de urgencia 063, que nos permite hacer modificaciones al interior de los pliegos regionales por presupuestos que no podemos tocar, sea porque hay obras paralizadas por medidas cautelares o alguna otra interferencia. También requerimos un decreto de urgencia que nos permita modificar presupuestos que han sido asignados a través de decretos supremos. Y esta experiencia ya se ha generado el año pasado, pero se ha generado de manera tardía, todavía en el mes de noviembre, y no nos dan tiempo. Sería importante, Premier, Ministro de Economía, de que también se agende este tema importante y así a los gobiernos regionales nos den la oportunidad de maniobrar nuestras partidas presupuestales que no podemos ejecutar, como lo he manifestado. Y otro punto importante también, y saludando la implementación de este Consejo de Coordinación Intergubernamental, incido también en lo que dijeron nuestros gobernadores, de que tenga carácter vinculante para la toma de decisiones intergubernamentales debidamente legitimadas, y que éstas se respeten con los enfoques territoriales. El día de hoy todos creo estamos acá con la firme esperanza de que el gobierno nacional sea un gobierno descentralista. Ya lo ha dicho nuestro presidente de la ANGR, los gobiernos regionales albergan el 18% del presupuesto de la República, el 13% van a los gobiernos locales, y el 70% al gobierno nacional. Y hoy también lo ha reafirmado temprano el señor presidente de la República, de que esos organismos o instituciones paralelas a los gobiernos regionales deben de pasar a cada, en este caso a cada región, pero que esto se haga con prontitud, que no quede nada más en el discurso, porque es muy importante eso, y nuestros gobernadores saben en la actualidad, por ejemplo, el ACITEC se implementó el año 2019, lamentablemente para la suerte de nosotros que entrábamos en función. Y un claro ejemplo, en Junín no hay ningún gobierno local, es más, el gobierno regional que haya pasado por esas etapas y que haya podido conseguir financiamiento para infraestructura educativa. Y lo mismo sucede en salud, en transportes y en las diferentes carteras ministeriales. Así es que como presidente de la Mancomunidad de La Paca, agradeceríamos de que se haga una línea de tiempo para la transferencia y la desconcentración de estas instituciones al interior de los gobiernos regionales debidamente presupuestadas. Sin más, reiteramos nuestras felicitaciones por la implementación de nuestro Comité de Coordinación Intergubernamental, que va a generar espacios de consenso, de diálogo con todos los actores involucrados y que a través de este comience la verdadera descentralización hacia el Perú profundo. Muchas gracias. Buenos días. A continuación, la participación de la Mancomunidad Regional Macro Sur, a cargo del Gobernador Regional de Tacna, señor Juan Tonconi Quispe.
Muchas gracias. Un saludo desde la ciudad heroica de Tacna. Muy buenos días, Premier, ministros, gobernadores regionales, alcaldes que están presentes el día de hoy. Representamos a la macrorregión sur, conformado por Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. Tenemos alrededor de 6 millones de habitantes, que representa alrededor de 20% de la población a nivel nacional. Generamos casi 50% de ingresos al fisco, pero sin embargo, con la centralización no llegan los recursos económicos para poder desarrollarnos. El día de hoy estamos aquí para poder respaldar la política nacional, porque creemos en la institucionalidad democrática, porque creemos en la libertad, porque creemos en la gobernabilidad, para que se pueda garantizar la estabilidad política y económica. En primer lugar, quiero que el Ejecutivo tenga la decisión política y pueda prontamente aperturar la frontera en nuestro país, que está afectando la economía de las regiones fronterizas de nuestro país. Y por otro lado, también saludamos que se impulse, fortalezca la descentralización. No es posible que los gobernadores, los alcaldes, cada cierto tiempo tenemos que venir acá hasta Lima para exigir trámites, por ejemplo, como estudios de impacto ambiental, que se han vuelto en estos últimos años un cuello de botella para ejecutar los proyectos de inversión. En las evaluaciones de estudio de impacto ambiental se demoran no solamente un año, se demoran 2, 3, hasta 4 años. Cuando presentamos a SENACE, tiene que tener visto bueno por parte de la ANA, por parte del CERFOR, por parte del CERNAM, por parte, en este caso, de las direcciones generales de asuntos ambientales, por el Ministerio de Cultura, primero para poder clasificar nivel de impacto ambiental y posteriormente para poder aprobar los estudios de impacto ambiental. ¿Qué centralización? Todo esto debe descentralizarse. Todos los proyectos de competencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen que ser evaluados por la gerencia de recursos naturales y medioambientales que tienen los gobiernos regionales, y no puede constituirse estos estudios como un cuello de botella para la ejecución de los proyectos de inversión. Por otro lado, solicitamos, señor Premier y ministros, voluntad política para la masificación de gas natural en las regiones del sur. Y asimismo, a corto plazo, se requiere también esta decisión política para que podamos agilizar la importación de gas más económico de Bolivia en las regiones del sur, ya sea Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, inclusive hasta Cusco puede llegar. Hay una voluntad por parte de Bolivia y necesitamos ya actuar. Y asimismo también quiero dar hincapié un tema muy importante afectado por la pandemia. Actualmente tenemos más de 15 hospitales suspendidos, algunos paralizados por medidas cautelares, otorgados por algunos jueces, ni siquiera son de la jurisdicción. Y estos han perjudicado tremendamente el desarrollo y el sector salud de nuestra población, de nuestro país. Y quiero dar ejemplo, en Tacna está paralizado el hospital Hipólito Unanue, un mismo juez dando
2 medidas cautelares, no puede ser. Hemos conversado con el ministro de Justicia, esperamos pronta evaluación y también actuación, en este caso, la modificación de normas legales. Solicitamos, Premier y ministros a nivel de macrorregión, que se terminen los hospitales. En Tacna, Hospital Hipólito Unanue, en Cusco, Hospital Lorena, por muchos años paralizado. En Arequipa, Hospital Oneche, Hospital Honorio Delgado. En Puno, hospitales en distintas provincias. Y también proyectos que se han presentado y están en pie. Estos proyectos importantes y estratégicos en tema salud deben ser culminados. Y asimismo, los gobernadores hemos priorizado que se dé mayor prioridad en la conectividad. Construcción del aeropuerto Chinchero en Cusco, mejoramiento y ampliación de aeropuertos regionales del sur, ¿no? Y también ampliación de rutas. No es posible para poder de Tacna viajar a Cusco, tengo que venir a Lima y recién de Lima irme a Cusco. Tiene que haber ampliación de rutas interregionales. Construcción de doble vía, Hilo, Tacna, Santa Rosa. Doble vía Desaguadero, Puno, Juliaca, Arequipa, Cusco. Por muchos años estamos hablando. Doble vía Arequipa, La Joya. Carretera Tacna, Colpa, La Paz. Creo que ya llegamos a 30 años, hasta ahora no se termina. Corredor ferroviario bioceánico, Brasil, Bolivia, Chile, que son puntos estratégicos. Finalmente, ministro de Agricultura, estamos apostando por la agricultura familiar, siembra y cosecha de agua, y esto se ha incluido en todas las regiones del país, fundamentalmente en la macrorregión sur. No podemos olvidarnos también en la construcción de las presas, represas. A veces hay conflicto en nuestras regiones, pero a través de la voluntad política del Gobierno Nacional y del Ministerio de Agricultura y Riego, podemos dar la solución definitiva y contundente para que todos podamos tener acceso al agua para consumo humano y para la agricultura. Yo sé que el Perú tiene muchos conflictos, muchas demandas que estamos planteando el día de hoy, como decía Jorge Basadre. El Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Tenemos diversidad cultural, tenemos costa y sierra y selva, tenemos un pueblo trabajador. Por eso se constituye en una posibilidad que podemos también unidos cambiar esta linda patria. Muchos éxitos, señores ministros, el día 26 del presente mes y sigamos trabajando unidos para salir adelante. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de los señores gobernadores regionales. Continuando con el programa, invitamos al secretario de Descentralización, señor Jesús Quispe Arones. Señor Premier, señores ministros, señores autoridades. Quien les habla es el secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Hoy, después de 14 años, hemos instalado el Consejo de Coordinación Intergubernamental y constituye un paso importante en consolidar una descentralización efectiva. Es clave fortalecer el trabajo articulado de los 3 niveles de gobierno. Debemos continuar con los espacios de coordinación y articulación como son el GORE ejecutivo y MUNIS ejecutivos, basado en las agendas para el desarrollo regional y local. Tenemos que actualizar las agendas territoriales, que es una agenda pendiente desde la Secretaría de Descentralización. Es impostergable fortalecer la participación política de la mujer
Aquí tenemos la presencia de la alcaldesa distrital de Chepén, quien representa a las alcaldesas del Perú. Desde la Secretaría de Descentralización, nosotros tenemos el encargo de nuestro Premier de poder hacer una revisión del costeo de las competencias y funciones y transferencias a los gobiernos regionales, para identificar las brechas presupuestales en las funciones e incorporar nuevos presupuestos para mejorar el funcionamiento y operatividad de las funciones a cargo de las direcciones regionales. Tenemos que gestionar el reinicio del proceso de transferencias de competencias y funciones en sectores prioritarios, en especial en sectores que permita destrabar la aprobación de proyectos de inversión y mayor autonomía de los gobiernos regionales en la gestión del territorio. Esto está basado, por ejemplo, en la Ley del Impacto Ambiental. Tenemos que incorporar el componente de la asociatividad territorial, que hoy día lo han expuesto las experiencias muy importantes de las mancomunidades regionales, las mancomunidades municipales y otros modelos asociativos territoriales en el diseño de la política nacional de descentralización para garantizar en el mediano y largo plazo el desarrollo y ejecución de macroproyectos de desarrollo de interés interregional e intermunicipal. Tenemos que implementar desde la Secretaría de Descentralización un programa de fortalecimiento a las mancomunidades regionales y municipales. Como lo hemos escuchado de nuestros gobernadores, el cumplimiento de la Ley de Mancomunidades regionales y municipales es una tarea impostergable. Tenemos que implementar las agendas territoriales interregionales y las agencias regionales de desarrollo con enfoque de gestión interregional. También estamos nosotros haciendo las gestiones con el Ministerio de Economía para poder reactivar el fondo Exfoniprel para que puedan los proyectos de los municipios locales y regionales tener la oportunidad inmediata de financiamiento. Señor Premier, señores ministros, señores alcaldes, la descentralización acelera el desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos al presidente del Consejo de Ministros, señor Guido Bellido Ugarte, para las palabras de cierre del evento. Hola. Bien, muchísimas gracias, queridas autoridades. Reiterado nuestro saludo y reconocimiento a nuestro gobernador Carlos Rúa Carvajal, quien es miembro de los gobiernos regionales, a la red de municipalidades urbanas y rurales, a Víctor Andrés Villa Navarro, a la Asociación de Municipalidades del Perú, al señor Álvaro Gonzalo Paz, a representante de la red de autoridades mujeres del Perú, RENAMA, a María del Carmen Cuba Cáceres. Llegamos a la parte final de este 14 GORE ejecutivo, donde definitivamente estamos entrando en un proceso de descentralización verdadera y que nos ha permitido la instalación del Consejo de Coordinación Intergubernamental, que nos va a permitir el compromiso de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones en campaña electoral de hacer llegar al país una verdadera descentralización. No hay desarrollo sin descentralización y lucha contra la corrupción. El día de hoy también ratificamos nuestra lucha permanente, constante, contra la corrupción en todos los niveles de gobierno, que hemos sido testigos
y ha sido uno de los males que se ha presentado en la función pública. Estamos comprometidos con las demandas de nuestro pueblo para poder hacer realidad. Todos los esfuerzos que hace el gobierno en todos los niveles está orientado a tener un gobierno eficiente, un gobierno sin trabas burocráticas, un gobierno que no centralice y que por medio de esa centralización hemos visto hechos lamentables y han sido testigos ustedes, los alcaldes y los gobernadores, pero también hemos sido testigos que en esas instancias se han presentado estos hechos. A partir de este nuevo proceso, tenemos que hacer acciones conjuntas para que el trabajo pueda llegar al pueblo limpio, sin ninguna infestación de actos indebidos, actos que hacen de que la población pierda confianza en el trabajo y en los esfuerzos que hace el gobierno, tanto el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Estamos comprometidos para que el Perú vaya al camino de la verdadera descentralización tributaria, una descentralización económica, territorial, para que todo este esfuerzo se resuma en una sola: el desarrollo del Perú con interculturalidad, entendiendo su realidad, comprendiendo las dificultades que tiene, pero con mucho esfuerzo para tener un Perú de todos y para todos. Muchas gracias, señores autoridades, por este trabajo, por este día, a continuar con el trabajo que nuestro pueblo nos ha encomendado y les ha encomendado. Muchas gracias, hasta la próxima oportunidad.